¿Qué tipo de actividad física deberíamos hacer para perder grasa en la zona abdominal? Ejercicio aeróbico. Y aeróbico significa con aire, lo que quiere decir que es a una intensidad lo suficientemente baja como para que podamos respirar cómodamente y suministrar el oxígeno. Entonces, en cuanto empiezas a jadear, eso no está mal por un corto tiempo. Pero si vas y tomas una clase de spinning de 45 minutos todos los días y solo jadeas, vas a producir demasiado cortisol, más de lo que es necesario. Podrías perjudicar tus posibilidades de perder peso si estás haciendo un entrenamiento intenso siempre. Si haces un entrenamiento HIIT 3 veces a la semana durante 45 minutos, ¿eso está bien? Porque eso sigue siendo intenso. Si son 45 minutos, no es alta intensidad. ¿Sí? Alta intensidad significa que es muy intenso. Para mí, mi ¿Por definición. 15 minutos? Bueno, tal vez la duración total sería de 10 a 15 minutos. Pero si haces intervalos de alta intensidad, porque HIIT significa eso, entrenamiento por intervalos de alta intensidad, entonces los intervalos deberían ser tan intensos que no puedas hacerlos por más de 30 segundos. Deberían ser así de intensos, siempre y cuando estés en forma para hacerlo, por supuesto. Pero si haces 30 segundos, y luego descansas 30 segundos, y luego otros 30 segundos, deberías poder llevar tu ritmo cardíaco al máximo en tal vez 4 o 5 intervalos. Eso es entrenamiento HIIT. Con eso es suficiente. Has creado algo. En 5 minutos. Tienes hormonas positivas. Creas tus hormonas del crecimiento para estimular la quema de grasa. Y tu hormona del crecimiento para estimular la construcción muscular, para producir y estimular nuevas sinapsis cerebrales, mejorando el aprendizaje y la concentración. Todas las cosas buenas en el cerebro dependen de las hormonas. 2 de esas hormonas son la hormona de crecimiento humano y el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esas 2 hormonas son necesarias para crear nuevas sinapsis. ¿Sabes de lo que hablo? Tu cerebro se está remodelando constantemente. Y cada vez que aprendes algo, ya sea que tengas 20 años u 80 años, creas nuevas sinapsis. Y las sinapsis que utilizas se fortalecen. Las que no usas desaparecen. Pero algunas de las formas más efectivas de producir estas hormonas son el ejercicio de alta intensidad y el ayuno. Son prácticamente necesarias para desarrollar el cerebro y aprender. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio de alta intensidad haces semanalmente? Mi forma favorita de realmente elevar el ritmo cardíaco es ir a mi montaña favorita cerca de donde vivo, donde hay un sendero para hacer caminatas y disfrutar las vistas. Y son como 6 kilómetros alrededor. Y camino un poco, troto un poco, camino un poco, troto un poco, simplemente disfrutando del movimiento. Y mi ritmo cardíaco probablemente se mantiene alrededor de 100 a 120, 130 tal vez. Y hay algunas colinas, y entonces corro un poco subiendo las colinas. Así que me esfuerzo un poco, y en un esfuerzo de 30 segundos, mi frecuencia cardíaca es de 160. Y luego camino un poco, troto un poco. Si hay otra colina, me esfuerzo un poco más, y mi ritmo cardíaco alcanza 165 o 170. Y podría hacer eso en 30 segundos, o podría tomarme un minuto llegar a esa frecuencia cardíaca, y luego termino. Corres por un momento. Pero, ¿no es demasiado? ¿O solo haces 10 a 30 segundos? Eso podría estar bien si tienes 20 o 25 años. Eres un atleta de primera clase, y eso es parte de tu competencia. Pero si tienes 45, 50, 60 años, y solo intentas mantenerte lo más saludable posible, creo que es demasiado. Y en cualquier caso, no es necesario porque no se trata de la cantidad. La cantidad es buena para el ejercicio, pero no necesariamente para la salud. Interesante. Entonces solo necesitas trotar un poco. ¿Se debe hacer todos los días o solo algunos días? Diría que no lo debes hacer más de 2 veces a la semana. Semanalmente. En el caso de la persona adulta promedio, tienes que entender si estás en la categoría de atleta de élite
o en la de una persona de 50 años que intenta prevenir enfermedades degenerativas. ¿Sí? Solo viviendo la vida. Entonces, si eres un atleta, incluso en tus 40 y 50, podrías esforzarte un poco más si estás compitiendo, haciendo triatlones, maratones, o quieres mantenerte en forma. Es importante moverte más. Sí, no hay duda. Hablo mucho en mis videos sobre la moderación. Si haces estos ejercicios en intervalos de alta intensidad, los haces 2 veces por semana, los mantienes cortos. Pero obviamente, eso no se aplica a alguien que tiene una meta que cumplir. Para un evento, si estás buscando ponerte en forma, no hay sustituto para exigirte a ti mismo. Tienes que hacerlo. Sí, porque si vas a participar en un evento, necesitas hacer algo similar a ese evento con ese nivel de intensidad y duración. Hay que hacer ayuno y ejercicio de alta intensidad, pero no hacer ejercicio tipo CrossFit todos los días o 5 días a la semana, porque eso crea demasiado cortisol, ¿correcto? Especialmente si eres mayor, probablemente no sea tan bueno hacerlo. ¿Crees que un entrenamiento tipo CrossFit de 45 a 60 minutos una vez a la semana sería buena idea? ¿O eso genera demasiado cortisol? Creo que 1 o 2 veces a la semana para una persona promedio. Si te sientes bien, creo que está bien. Pero nuevamente, cuando personas vienen a mi clínica, son personas que han ido a 20 doctores diferentes. Han probado dietas veganas, carnívoras, bajas en carbohidratos y sin gluten. Han hecho todo eso. Así que estas son personas con desafíos, y si eres un poco frágil en esta situación, ahí es donde realmente tienes que tener cuidado y hacerlo todo bien. Pero sí, si estás en tus 30s, 40s, 50s, te sientes bien, entonces adelante, haz 1 o 2 de esas clases de spinning. Pero sí te diría que prestes atención a tu cuerpo y lo que haces. Observa cómo reaccionas. ¿Cómo te sientes después de la clase? ¿Estás exhausto? ¿Te sientes rígido? ¿Tienes dificultades para levantarte de la cama? ¿Te duelen las articulaciones? Si es así, probablemente estás haciendo demasiado. Bueno, hablamos un poco sobre el ayuno. ¿Cuáles son los 3 principales beneficios del ayuno intermitente o prolongado de 24 o 48 horas? ¿Qué has visto en tu investigación? Número 1 es reducir la insulina. Y al suceder eso, se reduce el azúcar en sangre, pierdes peso, etc. La otra gran cosa es que induces algo llamado autofagia. Eso ocurre con ayunos más prolongados. La autofagia significa comerse a uno mismo. Es una manera rara de decirlo. Si estás consumiendo alimentos, especialmente proteínas, entonces hay abundancia de recursos. Tu cuerpo sabe que va a recibir más, entonces puede usar eso para construir tejidos y hacer lo que necesita. Pero si dejas de consumirlo, entonces se convierte en un recurso muy escaso. Ahora tu cuerpo tiene que averiguar de dónde más puede obtener esto. Y ahí es donde empieza la autofagia, el autoconsumo. Así que tu cuerpo optimiza sus mecanismos de reciclaje. ¿Cuánto tiempo se necesita ayunar antes de que comience la autofagia? Eso es lo que todos preguntan, y no es algo que se pueda contestar fácilmente. Es algo continuo, es un degradado. Yo diría que apenas comienza alrededor de 16 a 18 horas. Ahí es donde tienes como un goteo, pero luego aumenta bastante rápido. Y luego hay un cambio significativo entre 18 y 24 horas. Y luego despega desde allí. Así que a las 48 horas es muy significativo. Después de 48 horas ayunando, cuanto más puedas continuar, cada pocas horas extra, sigue el proceso de autoconsumir lo que tienes almacenado en tu cuerpo. Sí, parte de lo que se autoconsume es grasa obviamente porque no estás añadiendo ningún combustible. Pero la clave de la autofagia es la proteína, porque necesitas proteína para construir los tejidos,
Tus células tienen un ciclo de vida limitado. Se descomponen, creas nuevas, y para eso necesitas proteína. Entonces, cuando no agregas nada, tienes que buscar algo y mucha gente dirá, bueno, entonces ayunar es peligroso porque vas a consumir tus músculos. El cuerpo es demasiado inteligente para eso, porque necesitas tus músculos para continuar con la próxima caza. Tenemos mecanismos para conservar los músculos, y es por eso que la hormona de crecimiento también aumenta junto con la autofagia. Y la hormona del crecimiento es protectora de músculos. Básicamente, uno de los mecanismos le indica al cuerpo que no use el músculo, que busque otra cosa. Entonces, mejora mucho en reciclar las células dañadas. Se vuelve mucho mejor en encontrar cualquier tipo de recurso como virus, bacterias y parásitos, que también pueden estar hechos de proteína. Se come esas cosas, se come las cosas malas. Interesante. ¿Cuál es el periodo más largo que has ayunado? Lo más largo que he ayunado son 5 días o 4 y medio. Solo agua. Solo agua. Solo agua. He hecho 3 días de ayuno. Los beneficios se ven después de un día y medio. Comienzas a ver y sentir los beneficios. Al tercer día, me estaba empezando a sentir un poco cansado. Y creo que me excedí porque hice ejercicio 2 veces, lo cual probablemente no debería hacer. Pero hice una caminata con inclinación durante 1 hora, lo cual no recomiendo. Pero estaba tratando de ser extremo. ¿Sí? Eso probablemente es demasiado. Y aquí es donde entra en juego este tema de preservar los músculos. Estoy a favor de hacer ejercicio mientras ayunas, porque vas a aumentar tus cetonas y tu hormona de crecimiento. Pero, si no estás añadiendo ninguna proteína y haces algo lo suficientemente intenso como para descomponer músculo, entonces tu cuerpo tiene que, de alguna manera, manejar los recursos. Tiene que reparar esos músculos. ¿Y de dónde vendrá la proteína? Podría descomponer otros músculos para reparar eso. Interesante. No he visto investigaciones específicas sobre eso. Es solo sentido común pensar qué haría el cuerpo. Claro. Entonces, haría ejercicio, pero lo mantendría puramente aeróbico. No haría entrenamiento de intervalos de alta intensidad, ni siquiera brevemente. Claro. ¿Qué hiciste durante esos 4 o 5 días? No hice mucho, tal vez un poco de caminata o trotar, pero básicamente solo mis actividades diarias, lo normal que hago siempre. ¿Te sentiste bastante alerta después de unos días o comenzaste a sentirte un poco más lento? No me sentía tan bien como la gente siempre dice que se siente. Siempre dicen que sienten mucha energía. Sí, yo siento que me va bien, aunque no siento ninguna mejora dramática en el enfoque. Pero sé que sucede porque recibo los testimonios. Y sé que, especialmente para las personas que podrían tener resistencia a la insulina, cuando ayunan van a aumentar sus cetonas, las cuales se convierten en el combustible alternativo para el cerebro. Claro. Y también ayuda a sanar ciertas cosas. Si has estado administrando la insulina, eso permite que se recupere más, ¿verdad? Sí, por supuesto. Toda tu máquina de carbohidratos se está recuperando porque no estás añadiendo nada. Y en realidad hay una cosa más que quiero decir acerca de la autofagia y el ayuno. Y es que cuando esas cosas suceden, ayuda al trauma cerebral. Y esto de lo que estoy hablando casi nunca lo he escuchado mencionar antes. El cerebro es como su propio pequeño mundo dentro del cráneo. Tenemos la barrera hematoencefálica y muchas cosas que suceden en el cerebro son diferentes a cómo funcionan en el cuerpo. Entonces, la razón, por ejemplo, por la que las lesiones de la médula espinal son tan devastadoras es porque el sistema nervioso es deficiente para repararse a sí mismo. Está encerrado en hueso por una razón. No se supone que deba dañarse. No se supone que debas fracturarte el cráneo o romperte la columna. Y ese tejido es un poco diferente. Es sensible. Y no tiene la capacidad de repararse por sí mismo. Pero si tienes una conmoción cerebral, por ejemplo,
Sufres algún trauma en el tejido cerebral, se inflama. Y casi la única manera en que el cerebro puede limpiarlo es a través de la autofagia, el autocomerse. Nos dijeron que comiéramos pequeñas porciones de pan y arroz y seguir una dieta baja en grasas, y que se deben consumir poco las grasas y los aceites. Y aún así, ese consejo llevó a la peor epidemia de obesidad y diabetes en la historia. Como las tablas de alimentos que todos vimos en la escuela. Es todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. La ciencia se involucró con ese mal consejo. Desafortunadamente, se basó en evidencia muy débil de unos pocos estudios poblacionales. Todos los estudios experimentales, en realidad, no nos decían que debíamos comer dietas bajas en grasa. Estaban contradiciendo las recomendaciones que fueron desarrolladas en 1980. Eran pocos ensayos controlados, y todos decían que comer bajo en grasa no era beneficioso. Ensayos fuera de Estados Unidos. Ensayos Bien, por todas entiendo. partes. Simplemente no miraron esa evidencia. Los comités de directrices descartaron esa evidencia y tenían una teoría. Si miras las calorías, por ejemplo, la grasa tiene 9 calorías por gramo, los carbohidratos y las proteínas tienen 4. Si tiene más calorías por gramo, si comes menos de eso, vas a perder más peso. Lógico, pero el metabolismo no es un problema matemático, es metabólico y hormonal. No es un balance de energía. Existe la idea de que las calorías entran y salen. Esa es una tontería que han hecho creer, porque hay un mensaje implícito, que es si simplemente le dices a alguien que pierda peso comiendo menos y haciendo más ejercicio. Si no lo hace, es su culpa, ¿verdad? Solo come menos, haz más ejercicio. Engordarás si no lo haces. Pero no es así. No se trata del equilibrio de calorías. De hecho, eso es lo que la Red Mundial de Equilibrio Energético quiere hacernos creer. Y esa red fue fundada por Coca-Cola y financiaron la contratación de científicos para hacer la cara visible de esta tontería de que todo se trata de calorías que entran y salen, lo cual ha sido completamente desacreditado. Nos han enseñado que todas las calorías son iguales. La comida no es solo energía, es información. Brinda una estructura. La comida es información. Y la información se comunica con tu cuerpo cada minuto. Cada bocado que tomas activa o desactiva genes que crean salud o enfermedad, que te hacen perder o ganar peso. Activa o desactiva hormonas que te hacen perder o ganar peso. Es como una retroalimentación. Son instrucciones directas y funciona minuto a minuto. No es algo que lleve mucho tiempo. Regula tus hormonas y tu química cerebral, incluso tu microbioma intestinal, toda la flora que está relacionada con el aumento de peso, la diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades autoinmunes, incluso la depresión y el TDAH y el autismo. Ahora sabemos que cuando comes no se trata solo de la energía en la comida, porque si eso fuera cierto, podrías sobrevivir solo con refresco y no importaría mientras consumas 1,800 calorías. Y tuve esta discusión con el vicepresidente de Pepsi. Había un tipo entre nosotros. Yo estaba sentado al lado y el tipo estaba como en medio de una zona de guerra. Le pregunté cómo podía decir que consumir 1,000 calorías de refresco es lo mismo que comer 1,000 calorías de brócoli o almendras. Él dijo que son las mismas calorías. Le dije que el cuerpo no funciona así. No se obtiene valor nutricional así. Sí, ni siquiera es nutricional. Digamos que consumes 750 calorías de brócoli, que se traduce a 30 gramos de fibra, media cucharadita de azúcar, fitonutrientes, fitoquímicos que regulan tus genes y te ayudan a prevenir el cáncer y mejoran el metabolismo. Al contrario de una soda de muchas calorías con 40 cucharaditas de azúcar, y que también incluye jarabe de maíz, de alto contenido de fructosa. Almacena más grasa. Almacena grasa, eleva triglicéridos, reduce el colesterol bueno, causa hígado graso,
eleva hormonas que, en el caso de las mujeres, les hace crecer vello en la cara. En los hombres, disminuye su testosterona. Piensa en todas las cosas increíbles de la vida que son expresiones solo de ti. Por ejemplo, la canción que escuchas mientras estás en tu 13ª hora de jugar videojuegos a las 4 de la mañana, tratando de no despertar a tus compañeros de cuarto, o las recomendaciones que compartes con tus amigos sobre los mejores podcasts para escuchar de camino al gimnasio, o incluso tu nuevo corte de cabello, que puede ser un épico corte de los años 90, y esperemos que lo sea. Todo lo que te hace ser tú marca toda la diferencia. State Farm cree que el seguro debe funcionar de la misma manera. Tu plan necesita ser personalizado para ti y la posibilidad de elegir el plan que deseas eligiendo las opciones que se adapten, al igual que construir tus pólizas de hogar y auto, es exactamente de lo que se trata el plan de precios personales de State Farm. Obtén la cobertura a un precio asequible. Llama o visita statefarm.com para crear tu plan de precios personal. Los precios varían por estado. Las opciones seleccionadas por el cliente, la disponibilidad y la elegibilidad pueden variar. Todo esto proviene de las mismas calorías, pero la información en la comida es muy diferente. Ahora tenemos este concepto que en realidad se trata de lo hormonal. Lo llamo la hipótesis hormonal de la que hablo en Come Grasa y Adelgaza, que es cómo cambiar tus hormonas para no tener hambre siempre. Esa es la clave. Te dicen que debes comer bajo en grasa, y tu grasa te va a satisfacer. Porque si comes grasa, no tienes antojos todo el tiempo. De hecho, la comida detiene el centro de adicción en el cerebro para que nunca sientas hambre o antojos. La grasa acelera tu metabolismo. Sí. Entonces te ayuda a quemar más grasa de al las mismo células tiempo. grasas. Interesante. Te hace sentir menos hambre, te hace quemar más grasa y libera la grasa de las células. Es poderoso. Si consumes azúcar, sucede lo contrario. Tienes más hambre porque aumentas la insulina. Solía consumir mucha azúcar, terrible. era adicto. Como todos nosotros, yo también lo era. Yo era vegetariano. Comía toneladas de pan integral, azúcar, miel, uvas, nueces y helado en el desayuno. Esa era mi vida. Entonces, ¿cuándo te detuviste? ¿Cuándo se conoció la investigación o se hicieron conocidos los hechos y los datos? Ni siquiera Porque eres lo doctor y sabemos. comías azúcar. No. ¿Cuándo se hizo conocida esta información sobre la grasa? Se ha estado acumulando durante décadas. Se está construyendo sobre mucha evidencia y en el libro revisé más de 1000 estudios. No me dejaron poner más porque no había espacio, pero todo bien documentado y la ciencia es muy poderosa. Uno de mis colegas, David Ludwig, escribió un libro llamado Siempre tengo hambre. Él ha hecho mucha investigación, donde dio a 2 grupos de personas las mismas calorías, pero cambiaron los porcentajes de grasa y carbohidratos. El primer grupo consumía 60% de carbohidratos, 20% de grasa y 20% de proteína. El otro grupo consumía 60% de grasa, 20% de carbohidratos y 20% de proteínas, así que es lo opuesto. Y el grupo que tenía la dieta alta en grasas quemó 300 calorías más al día, sin hacer nada. Solo era cuestión de consumir más grasa, Su metabolismo se aceleró en 300 calorías con al la día. misma cantidad de calorías. Quemaron 300 más. Pero quemaron 300 porque su más. metabolismo estaba acelerado. Interesante. Es como correr 1 hora al día sin levantarse del sofá. Eso es poderoso. Y he visto en mí mismo y en mis pacientes la transformación. Incluso el colesterol mejora. Es contradictorio. Se supone que la grasa aumenta tu colesterol, ¿verdad? Pero por primera vez desde que salieron las directrices dietéticas en 1980, el gobierno de los Estados Unidos, en 2015, revirtió completamente su postura sobre la grasa. Ya no hay más restricciones como en 2016. Este año, hace unas semanas, acaban de cambiar esto. Hace unas semanas cambiaron todo. Nos olvidemos ¿En de lo que serio? habían dicho de la grasa. Puedes comer tanta como quieras. El gobierno, el Comité Asesor de Guías Dietéticas, estableció estas recomendaciones. Este es un grupo científico
que trabaja para el gobierno, les ayuda a dar forma a la política, y el gobierno las impone según los resultados. Basado en las investigaciones. Sí. Dijeron que no nos preocupemos por la grasa o por el colesterol. Los huevos se pueden consumir sin problema. Increíble. Completamente. Y dijeron algo que me hizo reír. Dijeron que el colesterol ya no es un nutriente que preocupe. Literalmente dijeron eso. Nos equivocamos durante No puede 30 ser. años. Eso es increíble. Y los científicos también dijeron que deberíamos limitar las bebidas azucaradas, porque se ha demostrado que están relacionadas con la obesidad y la diabetes. Pero el gobierno, debido al lobby de la industria alimentaria, cambió la redacción para decir que deberíamos restringir los azúcares añadidos. Pero no dice eso en la etiqueta porque la FDA también está influenciado por el lobby alimentario. La etiqueta debería decir que tiene azúcar añadida, no solo azúcar. Está diseñado para confundir a las personas, pero esto es un gran avance. La ciencia sobre la grasa y cómo tu cuerpo quema grasa y qué te hace engordar es interesante. Está todo basado en la idea que la insulina es una hormona de almacenamiento de grasa. La harina blanca eleva tu nivel de azúcar en la sangre más que el azúcar. Si comes pan blanco, aumenta más tu nivel de azúcar en la sangre que el azúcar regular. Lo mismo si comes pan integral, a menos que sea tan denso que puedas pararte sobre él sin que se aplaste. No debes comer pan No de deberías centeno comerlo. alemán. Me encanta el pan. Eso es un A desafío. todo el mundo le encanta. El pan que comemos ahora no es el mismo de antes. El pan era grueso. Los molinos de grano comenzaron en el siglo XVIII. Antes de eso, no podíamos comer granos refinados, y ahora incluso el trigo integral está súper refinado. ¿Todos los granos son malos en tu No opinión? lo creo. En el libro hablo sobre un plan de introducción. Básicamente, una forma de empezar a cambiar y comer grasa para hacerte delgado. Y eso es un plan de 21 días. Y hablo sobre cómo hacer la transición a lo que llamo una dieta vegana, en lugar de paleo o vegana. Es una especie de broma. Está más o menos en el medio. Porque un día estaba sentado con dos amigos míos. Uno era un cardiólogo vegano y el otro era como un doctor paleo. Y pensé que yo era vegano porque estaba en el medio. ¿Cómo es una dieta vegana? Los principios de lo paleo vegano son a menudo muy similares. Ambos grupos creen que deberíamos estar comiendo alimentos enteros, sin procesar y no refinados. Deberíamos deshacernos de los aditivos alimentarios. Sin hormonas. Sin sí. antibióticos, hormonas, pesticidas, organismos genéticamente modificados, glutamato monosódico, ni edulcorantes artificiales. También estamos de acuerdo en que todos deberían comer muchas frutas y verduras. No deberíamos consumir lácteos, Sin lácteos. ni siquiera lácteos. A eso me refiero. Supongo que a eso te refieres con algunos quesos específicos o algo así. Mantequilla de pasto, Sí. pero las proteínas en Sí. los lácteos son muy inflamatorias, y los lácteos que comemos no son los mismos de antes. Hemos hibridado nuestras vacas. No son Todo está lácteos fertilizado orgánicos. por un toro. No es lácteo orgánico Llenos ni de crudo esteroides. como antes. Sí. Incluso las vacas orgánicas. Las ordeñan cuando están embarazadas y están llenas de hormonas. A muchos no les sienta bien. Muchos están de acuerdo en que deberíamos comer alimentos ricos en fitonutrientes, nueces, semillas y aceites buenos como aguacates y aceite de oliva. ¿Qué es un fitonutriente? ¿Qué significa eso? Es un químico que está en los alimentos vegetales. Fito significa planta y no es una vitamina o mineral. No es una proteína, grasa, carbohidrato o fibra. Por ejemplo, el brócoli tiene glucosinolatos, que aumentan la desintoxicación. Las catequinas están en el té verde y son desintoxicantes de metales y antioxidantes. Los tomates tienen licopeno, que es un potente preventivo contra el cáncer de próstata. El arroz negro tiene antocianinas, que son antioxidantes poderosos. Ese es el arroz del emperador. Me encanta.
También tiene un índice glucémico muy bajo. Creo que las cosas en las que están en desacuerdo son básicamente en los frijoles, granos y carne, o sea, las proteínas. Todo lo demás es igual. Paleo y vegano es lo mismo. Frijoles y proteína. Estoy hablando de frijoles, granos y proteína. Excepto por la carne y Y en frijoles. eso va incluida la carne. Exacto. Entre otras cosas. Y me di cuenta de algo, y es que a muchas personas que están enfermas les va mejor cuando eliminan cosas inflamatorias o de alto índice glucémico. Puedes ser intolerante a los carbohidratos y diabético. En el libro hablamos sobre cómo descubrir si eres intolerante a los carbohidratos. Hay un cuestionario que te puede indicar si eres alguien que es intolerante a los carbohidratos o al gluten. Y si consumes mucho almidón o 2 tazas de arroz, incluso si es integral, puede afectar negativamente tu azúcar. Debes consumir menos o porciones más pequeñas de frijoles, granos y granos sin gluten, porque puede ser muy inflamatorio. Creo que para algunas personas que no reaccionan a ello puede estar bien, pero no en grandes cantidades. La carne es un problema, entonces deberíamos comerla. Cenamos carne una vez. Ambos comimos pescado. Sin gum. Sí, comimos pescado. Sí, la cena fue buena. Fue increíble. Yo comí maji-maji. Tú comiste un bacalao negro. Sí, comí el bacalao negro. Fue genial. El chico a mi lado comió albóndigas. Comió carne asada. Pero existen problemas con la carne y el pescado, y creo que todos están de acuerdo en que si alguien come carne, debería ser sostenible, alimentada con pasto. No debería haber riesgo ambiental. Las cuestiones éticas y ambientales en torno al consumo de animales son grandes y son reales. Tengo muchos pacientes budistas. Tengo uno que es diabético y nunca va a comer un animal. Así que necesito ayudarle a entender cómo seguir una dieta alta en grasas y proteínas, que sea baja en glucosa. Podemos hacer eso. Puede comer nueces y semillas. Menos arroz, más frijoles. Hay estrategias para hacer eso. Y le fue genial. Perdió 16 kilos, revirtió su diabetes y gracias a eso, ahora hay muchas personas rezando por mí. Y por eso podemos decir que el tema de la carne es complicado porque también es un riesgo ambiental. Si estás consumiendo animales de granjas industriales, hay antibióticos involucrados y hay escorrentía de los pesticidas y fertilizantes que dañan nuestro suministro de agua. El metano contribuye al cambio climático. Es más tóxico para el medio ambiente que el dióxido de carbono. 1/5 parte de los combustibles fósiles se utilizan para el crecimiento del consumo humano. Nuestra agua se está agotando a tasas increíbles para alimentar a los animales. Básicamente, no hay agua. Hay mucha agua destinado a eso. Y básicamente solo hay un 5% de la superficie del mundo de agua dulce utilizable. El 1% proviene de Rusia y al menos el 4% proviene del resto del mundo. Y el 70% se usa para los animales, para el consumo humano. Hay grandes problemas ambientales. Creo que no se debe apoyar de ninguna manera la ganadería industrial y debemos cambiar eso. Y eso significa que debemos cambiar nuestros patrones de consumo de carne. Necesitamos reducir nuestro consumo de carne. Yo lo llamo condicarne. Condicarne. Uso la palabra carne y condimento. La carne debería ser un acompañamiento o un aderezo si vas a comerlo. No hay que comer un plato lleno de Creo bistec. que hay 3 problemas con la carne, ¿sabes? Hay problemas ambientales. Hay cuestiones morales y de salud. Hablamos de lo moral. Las personas tienen derecho a sus creencias y deberían poder seguir lo que quieran. Los problemas ambientales son reales y creo que todos estarían de acuerdo, ya sean paleo o veganos, en que necesitamos dejar de dañar el medio ambiente. Y creo que incluso si no consumes esas dietas, todos creen en eso. El Comité Asesor Dietético, que estaba asesorando al gobierno, dijo que deberíamos limitar el consumo de carne debido al impacto ambiental. La carne alimentada con pasto o criada de manera sostenible no es abundante. No puedes producir tanto, y por eso todos tenemos que comer menos, aunque es más caro. Sí. Desde un punto de vista de salud, cuando revisé la literatura en Come Grasa y Adelgaza, revisé toda la investigación que pude encontrar sobre la carne, porque yo tampoco sabía mucho. Hago recomendaciones a mis pacientes. Soy un ser humano y quiero vivir mucho tiempo. No quiero hacer algo estúpido. Quería averiguar qué nos dice la ciencia sobre la carne. Hiciste mucha investigación. Hice mucha investigación y escribí 8,000 palabras en el libro sobre la carne.
Eso es mucho. Abordé temas ambientales, morales y de salud. Cuando miramos los estudios sobre la carne, cualquiera puede citar cualquier cosa. Las personas que hacen dieta paleo dicen que la carne es saludable, y el vegano dice que la carne te va a matar. Y eso confunde a la persona común que no sabe mucho de eso. Nos confundimos porque no recibimos formación en nutrición. Ni siquiera los doctores han investigado. ¿Se basan en su opinión o su Sí, teoría? somos personas como nosotros en términos de ciencia de la nutrición. No lo saben porque no es lo que aprendemos. En la clínica de Cleveland hemos implementado un programa de nutrición por primera vez en la Facultad de Medicina. Está integrado y es genial. Ayudé al equipo de Ryan, quien es un congresista de Ohio. Creo que lo conoces. Él es genial. Es genial. Ha estado en Y el propuso programa. un proyecto de ley llamado Enrich Act, que fue un proyecto que está financiando $15 millones para costear la educación nutricional para los doctores. Eso es lo que más necesitamos. Los doctores podrían curar a muchos de sus pacientes a través de la comida. La comida es la causa y la cura para muchas enfermedades crónicas, y los médicos no saben sobre eso. Solo recetan medicamentos. Solo recetan cosas. Yo uso la comida como medicina. La comida es la droga más poderosa del planeta. La semana pasada estuve en Cleveland, en el hospital, enseñando a 300 mujeres a cocinar. Eso es lo que los doctores deberían hacer, porque así es como vamos a mejorar. Eso es medicina Eso es medicina real. de verdad. ¿Cuál es tu participación en la medicina funcional y en Cleveland? ¿Puedo terminar lo que estaba diciendo? Adelante. Todavía estamos hablando sobre la carne, y luego hablaremos sobre medicina funcional y sobre la clínica Cleveland, porque la gente quiere saber qué pasa con la carne. No te voy a decir 8,000 palabras, tranquilo. La ciencia de la carne fue fascinante. Cuando miré los estudios que mostraban que era perjudicial, eran principalmente estudios de población. Es decir, observaban a grupos de personas, los seguían y luego les hacían preguntas. ¿Qué comiste el año pasado? ¿Qué comiste la semana pasada? ¿Qué comiste en el mes? Básicamente, hacen cuestionarios de frecuencia alimentaria y los correlacionan con el riesgo de enfermedades. Intentan controlar todos los factores. Las personas que comían carne tenían más enfermedades del corazón, más cáncer y más muertes. ¿Fumaban? ¿Bebían excesivamente? Exactamente. ¿No dormían bien? ¿Estaban estresados? Si miras los datos, consumían 800 calorías más al día. Casi no comían frutas y vegetales, consumían toneladas de azúcar y alimentos procesados. Bebían más, fumaban más, no hacían ejercicio y no tomaban vitaminas ni minerales. No eran tan saludables como las otras personas. La mayoría de los estudios eran así, pero encontré uno de 11,000 personas que compraban en tiendas de alimentos saludables. Había muchos vegetarianos y consumidores de carne. Entonces, ¿quiénes son los consumidores de carne que solo comen animales alimentados de pasto porque la mayoría consumía carne de granja? ¿Cómo generalizas eso? Entonces siguieron la vida de las 11,000 personas durante muchos años y encontraron que los consumidores de carne y los vegetarianos no tenían diferencias en sus resultados de salud. Eran los mismos. Así que si eres un consumidor de carne que básicamente lleva una dieta saludable y come carne alimentada con pasto versus un vegano o vegetariano, no hay ninguna diferencia. Un estilo de vida saludable. Esa es la diferencia. ¿Cuál fue el momento decisivo para ti en el que dijiste que era suficiente y que tenías que comenzar este viaje de verdad? ¿Cuándo fue ese momento? Hubo un periodo en 2002 donde yo me había enamorado de una chica cuando tenía 16 años. Éramos adolescentes. Ella decía Estabas en que la éramos zona de mejores amigos y no tenía ningún interés romántico 16 en mí. años. ¿Cuál era tu peso Estaba en en ese la entonces? zona de amigos. 16 años. Tal vez pesabas unos 200 o 300. Era pesado, pero no era tan pesado como llegaría a ser. En ese entonces no me pesaba con frecuencia. Ciertamente no pesaba 500 libras. De hecho, tengo una foto de nosotros de cuando teníamos 16 años y estábamos pasando el rato. Y soy un tipo robusto, pero no estaba mórbidamente obeso. Nos volvimos románticos en el año 2002. Y hubo un momento de reflexión en el que pensé, oh, si voy a hacer que esto funcione, si esto puede durar, tengo que cambiar. Porque a ella le gustaba ir de excursión, pasar el día en la playa e ir a museos. Y yo no podía hacer eso. Por eso empecé. Quería tener una relación con ella. Así que debía cambiar.
También tuvimos una conversación extraña y un poco contraria. Estaba asustado porque sentía que si hablábamos de eso, ella iba a saber que Sí, tenía ella lo sabía. sobrepeso, como si no lo supiera en ese momento. Sentía que si le mostraba lo que quería cambiar, no iba a demostrar masculinidad, le iba a enseñar mi debilidad. Y eso fue lo más difícil, porque sentía que no podía enfrentarlo. Quería hacerle creer que no pensaba en ello. Lo rechazaba. Casi se había vuelto algo subconsciente. Entonces, si lo sacaba a la luz y decidía hablar de ello, iba a ser un camino muy estrecho y aterrador de recorrer, porque podía fracasar. Pero Eso en ese fue punto en de mi 2002. vida, ya estaba ¿Empezaste a ir viviendo con un todo o fracaso. solo probaste un poco y luego perdiste peso y volviste al mismo punto? ¿Cómo fue eso durante los últimos 18 años hasta ahora? Me comprometí por completo. Quiero mencionar que también estoy sobrio, así que me entregué por completo de una manera muy similar a cuando logré la sobriedad, que fue al admitir que soy impotente. Y entregué mi problema a otra persona y dije que no era capaz de resolver eso yo solo. Le dije que iba a hacer exactamente lo que me dijera hasta que llegáramos al punto en que pudiera tomar el control. Y ella aceptó. Y me dijo lo que tenía que hacer. Me dijo que encontró a un tipo que tenía una dieta líquida, que podía hacerla por 2 meses. No tenía que hacerlo por 2 meses. Podía hacerlo por 2 un mes. meses. Y lo logré. Hice 2 meses No era de una dieta donde líquida. pudieras tomar refrescos. Perdí 80 Era una libras. dieta líquida sin azúcar. En 2 meses. Las calorías eran muy bajas. Solo consumía 3 batidos de proteína raros, con un poco de polvo verde y un montón de suplementos que creo que eran principalmente fibra 2 meses. y algunas vitaminas Pero y aún tanta pesabas agua más de como 400. pudiera beber. Cambiaste. 80 libras. Sí, pero de todo el peso que he ganado y perdido, nunca volví a esas 80 libras, ni una sola vez. Así que fue un logro tan grande que nunca me he acercado a esa zona nuevamente. Lo dejé en el pasado. Luego seguí con otra dieta, pero ni siquiera recuerdo cómo se llamaba la dieta. Podría haber sido como una dieta del tipo de sangre o algo así. Y fue entonces que me di cuenta que iba a tener que probar ¿Qué fue lo diferentes que mejor dietas te y funcionó? probé básicamente todas las que existen. Puedo decir que la dieta más fácil Tenías fue que comer keto. mucha carne. Sí, eliminar porque no ciertas tenía cosas que y pensar en comer nada. mucho. Sí, y considero que eso funcionó hasta cierto punto. A medida que tenía menos peso que perder, descubrí que tenía que experimentar con lo que comía, porque cuando empecé, podía comer tocino y queso siempre. Eso era fácil. Lo hacía y perdía peso y pensaba que se debía a algún efecto mágico. Usaba la mayonesa en todo y estaba perdiendo peso. No sabía cómo era posible. Comía mi pequeña ensalada con 4 tazas de aderezo, sin azúcar, pero con mucha grasa. Y eso funcionó, y pude bajar de peso. Y viajar se me hizo súper fácil. Solo debía quitar el pan de las cosas y comía bistecs. Y creo que esa dieta está diseñada para ser fácil comer de esa manera por todo el mundo. Puedo decir que hubo 2 períodos importantes. Hubo un período en el año 2012 Pesaba en el que estaba 190 o muy algo así. metido en el ciclismo y me volví muy delgado. Pesaba alrededor de 200 libras entonces, pero eso es poco para mí. Si piensas en alguien que pesa 200 libras, es un tipo grande, pero eso era poco para mí. Me di cuenta de que si solo comía grasa, sufría cuando tenía que usar la bicicleta y no era tan eficiente. Así que incluí algunos azúcares, carbohidratos en mi dieta, y cuando tenía que subir cuesta arriba en la bicicleta, sentía que volaba, lo cual era genial. Luego tuve un accidente. Mi esposa me dijo que nunca iba a ganarme la vida montando en bicicleta. Pensé que éramos ricos.
que podía retirarme y montar en bicicleta con 35 años para siempre. Ella dijo que tenía que volver a trabajar, así que volví a actuar y la bicicleta quedó un poco de lado y comencé a hacer cosas como CrossFit. Empecé a usar máquinas de remo. Las usaba tanto que sentía que podía completar un maratón entero. Y luego me costó encontrar trabajo y seguía escuchando cosas como, bueno, ya no eres el chico grande, pesado y adorable. Así que llegó un momento en que pensé que tenía que comer para ganar peso, levantar pesas y ver qué pasaba. Comí lo que quería durante un año, Wow, levanté aumentaste pesas y 200 llegué a libras en un pesar año. casi 400 libras. En Wow. realidad gané ese peso en 3 ¿Recuerdas por años, cuánto tiempo desde dejaste de 2013 hasta 2016. En 2010, y dejar no es exactamente la palabra correcta. Hice algunos pilotos que no fueron seleccionados, pero no estaba poniendo ningún esfuerzo en ello. Pero me no ibas a llamaban y me audiciones ni pedían nada. que fuera a filmar algunos episodios ¿En pilotos. cuántas películas y programas de televisión has estado? Solo estaba montando mi bicicleta. Seguramente en más de 50. Cuando has Nunca he estado en contado, tantas no tengo películas, idea. ¿todavía tienes que audicionar? Aún tienes que audicionar. Incluso si han visto Claro. todo tu trabajo y lo que puedes hacer. Sí, definitivamente. Sí. A veces es solo cuestión de que el director quiera ver si eres exactamente lo que él busca para ese proyecto específico. O quieren ver cómo me veo físicamente ahora que soy diferente. Pero Cuando sí, recuerdas el pasado, todavía tengo ¿qué que crees que fue lo que audicionar. te atrajo? ¿A comer como un mal hábito o una adicción o un proceso que entumecía la mente que formó parte de tu vida durante tanto tiempo? ¿Hubo una serie de eventos? ¿Hubo momentos? ¿Hubo algo que te conectara con eso? He intentado hacer como un autopsicoanálisis para saber cómo llegué a esa situación y llego a un punto en el que tengo 5 años. Voy a visitar a mis abuelos en Vermont y veo su reacción hacia mí. Y si miro una foto mía a los 5 años, solo veo a un niño normal y saludable. Tal vez con unas mejillas regordetas, ¿verdad? Pero en ese entonces, su reacción hacia mí era decir, «Oh, Dios mío, ¿qué te están haciendo tus padres? Te descuidaron». Y tomaban el control de la situación. Mi comida favorita era la lasaña, que mi abuelo siempre me cocinaba. Era un platillo delicioso. Cuando llegaba a su casa podía oler que estaba cocinando. Y una vez los visité sin mis padres. Estaba súper emocionado, pero por alguna razón, básicamente dijeron que no podía comer una segunda porción de lasaña. Así que ese día fue la primera vez que escondí Comías mientras comida. Y limpiabas. lo hice mientras limpiaba la mesa y comía. Porque no se me permitía comer más. Cuando quise servirme una segunda porción, me dieron un golpe en la mano. Decían que eso estaba fuera de límites y ¿Qué? que solo debía comer lo que me daban. Al día siguiente me pesaron. Nunca antes había estado en una balanza y me dijeron que caminara por 1 milla porque era para mi beneficio y considero que eso me causó muchos traumas. Desarrollé el hábito de esconder comida, lo que cultivó el deseo de querer comer en privado y la idea de que no estaba bien que la gente me viera comiendo. Y también creó una barrera extraña para mí al simplemente querer estar al aire libre y ser activo. Porque a los 5 años yo era muy activo, corría mucho, pero muchas veces era como un castigo. Nadie me consultaba cuán dispuesto estaba a hacer eso. No me preguntaban si era algo que quería hacer al aire libre. Me estaban imponiendo hacer ese tipo de cosas. Tenía que correr 1 milla y 1 milla de regreso. Y no era algo que hacía por diversión. Era porque me decían que había engordado. Eso me llevó a pensar que la actividad física era un tipo de castigo y ya no quería hacer ese tipo de cosas al aire libre. Eso era terrible.
Así que fue una especie de confluencia salvaje de las nuevas estructuras mentales que construí donde tenía que ¿Qué esconder tan comida inseguro te y no quería sentías hacer sobre tu peso actividades cuando físicas creciste, como antes? o al ver que alguien tal vez se burlaba de ti, o al darte cuenta que no podías ir de excursión con tu novia? ¿Te sentiste alguna vez inseguro por eso, o era más una cuestión de aceptación? Me sentía inseguro. Recuerdo que me metí en muchas peleas cuando era niño. Había algunas veces en que algún niño de preescolar decía, «Guau, mira qué gordo está». Y obviamente no iba a pelear con un niño de preescolar. Y aprendes a evitar a los niños a toda costa porque ven algo y lo comentan. Y eso me hacía sentir incómodo. Pero si otro niño de 10 años decía algo así de mí, nos peleábamos. Y entonces la gente decía que no era un niño bueno. Y sabían que no ¿Cómo debían entraste comentar en la nada actuación sobre mi y fuiste peso? un actor tan exitoso, a pesar de tener este tipo de inseguridad, o sabías que destacabas de una manera diferente a la mayoría de los otros actores en Hollywood? Era como Estaba en la escuela y tampoco me gustaba mucho estudiar. Llegué a realmente detestar cualquier cosa hecha desde un punto de vista autoritario, o como si fuera una orden. Eso simplemente no era para mí. Así que si me decían que tenía que hacer dieta, practicar deportes o estudiar, no me interesaba para nada. Lo cual es extraño porque ahora no hay nada que ame más que una dieta que yo elijo para mí, y estudiar algo que me interesa y encontrar un deporte que me guste. Siento que puedo volverme obsesivo y dar todo de mí si es por mi propia determinación, pero desde un punto de vista autoritario no funcionaba. Y noté un par de cosas. Nunca fui como el payaso de la clase. Pero teníamos un actor en mi escuela. Y se prestaba mucha más atención al hecho de que él era un actor que a cualquiera de sus atributos físicos o a cualquier otro logro en la escuela. Era como una distracción, como si la persona se presentara. Pero había una extraña identidad en la que todos nos íbamos a centrar e íbamos a olvidar lo demás. Y había algo un poco mágico sobre eso. Yo no puedo matar a la gente No de tenías que risa. ser atractivo. Eso no es lo que hago. Pero, ¿y si pudiera hacer eso también? No iba a cambiar nada. Pero podría crear otra identidad, que distraería a la gente de lo gordo que soy, o evitar burlarse de mí, o incluso podrían hablar conmigo porque les hablaría de la actuación. Y podría faltar a clases, porque ese niño dejaba la escuela por semanas. Y se iba a Comida pasar el gratis rato todo en el los año. sets y habían servicios de comida enormes. Puedes llenar tus bolsillos y Suministro regresar a tu ilimitado de camerino y comida. comer. Era un lugar maravilloso. Oh, Dios mío. Y siempre iba a haber un técnico que tenía una receta de Percocet y podías pedirle que te diera. Podías guiñarle el ojo como si fuera su amigo. Por cierto, siempre empezaba de manera Estabas en el legítima. set por 18 horas Mis de pie. pies, mis tobillos y mis rodillas dolían. El dolor era algo real. ¿Cuántas No calorías era deberíamos consumir al día? irracional. Lo gracioso de esto es que tu cuerpo es bastante bueno en saber cuánto comer. El problema es que comemos alimentos modificados. Alrededor del 70% de nuestras dietas están compuestas de alimentos que han sido cuidadosamente diseñados para hacernos comer en exceso, y hay mucho dinero en la ciencia que se invierte en esto. Los alimentos ultraprocesados son muy eficaces en hacernos comer en exceso. Aperitivos con sal y azúcar y eso. Es una combinación de cosas, desde la textura hasta la sensación en la boca. Sabe muy bien cuando Sí. comes. ¿O cómo afecta a tu cuerpo? Han hecho algunos estudios buenos sobre esto y no hay muchos estudios controlados de dieta. Pusieron a las personas en un laboratorio. Un grupo podía comer tanto como quisieran, otro podía comer tanto como quisieran, y otro grupo solo tenía alimentos naturales, otro grupo tenía alimentos ultraprocesados e incluso controlaban los macronutrientes. Luego cambiaban a los grupos.
Se demostró que la gente consumirá 600 calorías extras al día comiendo alimentos ultraprocesados. Te puedo dar otro ejemplo si pusiera 5 o 6 papas hervidas sin sal, sin mantequilla, sin nada, y te dijera que te las comas en 30 minutos. Sería muy difícil. Después de la segunda, podrías vomitar. ¿Solo papas? Sí. Pero si te dieran una bolsa familiar de papas fritas, de esas deliciosas. Me comería toda la bolsa con unas 2000 calorías. Sí, y tiene cantidades similares de comida. De hecho, más calorías por el aceite. Pero podrías comerlas. Ese es el poder de los alimentos ultraprocesados y lo apetecibles que son. Solía hacer esto con mis clientes. Simplemente les decía lo siguiente: come lo que quieras, pero evita los alimentos ultraprocesados. Normalmente había una pérdida de peso de 5 kilos. ¡Wow! Si estás comiendo alimentos integrales, puedes comer Es más. mucho más saciante. Simplemente comes de manera más adecuada. Existe el mito de que estamos programados para comer en exceso, como locos y volvernos obesos. Eso no es cierto. No estamos programados para eso. Comer en exceso era tan malo para nosotros hace miles de años como lo es hoy. Podrías haber tenido problemas digestivos y morir por eso. Nuestros cuerpos son bastante buenos para autorregularse. Es más complejo que eso. Pero estos alimentos en particular te hacen comer en exceso. Evitando esos alimentos y comiendo frutas, verduras, nueces, semillas, carnes, alimentos que tienen 1 o 2 ingredientes, encontrarás que tu ingesta calórica promedio disminuirá de 500 a 600. ¿Al día? En promedio. ¿Así es como pierdes peso? Eso es todo. Y voy a decir un par de cosas de comportamiento que podrías hacer para que sea aún más efectivo. Come comida natural completa. No te limites. Y me gusta decir esto porque cuando estamos en la mentalidad de limitarnos, es muy difícil. Solo como alimentos totalmente naturales. Y no comas mientras estés distraído. No estés en tu teléfono. No veas televisión. Solo siéntate y come tu comida. ¿Por qué? Eso resulta en una reducción de aproximadamente 10% en la ingesta calórica, porque no estamos sintonizados con las señales de saciedad de nuestro cuerpo. No estamos enfocados y presentes en la Correcto. comida. Estamos distraídos y seguimos comiendo. Comemos más rápido de esa manera, pero la señal de saciedad no se registra tan rápidamente. Además, estar distraído puede causar cambios emocionales, estrés, ansiedad, lo cual también puede crear malas relaciones con la alimentación y la comida. Una de las peores cosas que podrías hacer es comer mientras ves noticias estresantes. Vas a comer más, vas a estar estresado. Absolutamente. Así que esa es la segunda. Y suenan simples, pero tienen un impacto enorme. Una tercera cosa que puedes hacer, y esta es otra muy fácil, es que cuando comas, come la proteína primero. ¿Antes que las verduras? Sí, luego todo lo demás. ¿Por qué? La proteína es, en comparación con los carbohidratos, muy saciante. Produce mucha saciedad. Te satisface. Ahora tenemos lo que se llaman monitores continuos de glucosa. La información es bastante clara. Si comes proteína primero, el aumento de azúcar en sangre se atenúa. Un aumento y luego una caída subsecuente en el azúcar en sangre tiende a promover el deseo de comer para aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Comer la proteína primero causa efectos de amortiguación del azúcar en la sangre, y eso tiende a producir mejor saciedad y a hacernos comer menos. Si la gente hiciera esas 3 cosas y no se limitan o restringen, con el tiempo encontrarían que empezarían a perder peso y a comer de manera más adecuada. Estamos en este círculo vicioso donde debemos hacer cambios serios de políticas. El informe de la OMS saldrá el próximo año sobre los determinantes comerciales de la salud. Y el objetivo es educar a los gobiernos sobre cómo están siendo manipulados por estas empresas para impulsar políticas que los benefician.